¿Qué tal? Buenas noches, mis amados, mis hermanos y amigos que me escuchan. Sean todos bienvenidos a este programa Tiempo de Refrigerio. Gracias por ver nuestros videos, gracias por apoyar este ministerio, pues, que es el ministerio de Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y esto es lo que estamos haciendo. Gracias verdaderamente por todos los que comparten el video, los que se han suscrito al canal de YouTube, y vamos por más, amén. En este tiempo realmente Satanás está buscando la manera de detenernos, de destruirnos, pero no va a poder. La Biblia dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo, amén. Entonces, hablamos la semana antepasada, pues, que la importancia que nosotros tenemos que tener con el Espíritu Santo, o la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, amén. Si el Espíritu Santo no está, escuchaba una predicación temprano, él decía, no es por tu intelecto, no es por lo que tú tengas. Si el Espíritu Santo de Dios no está, aunque tú tengas lo que tengas, no sirve para nada. Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar bien atentos en este tiempo que Satanás está allí por ahí rondando, buscando a quien devorar, como lo dice ahí en el libro de Pedro. Entonces tenemos que estar bien apercibidos en esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Buscando de Dios, esforzándonos cada día. Yo realmente no quiero quedarme hasta este punto, solamente yo quiero más, que Dios se glorifique más en mi vida, y para eso yo tengo que esforzarme mucho más, amén. Y esa es la idea, de que tú que estás escuchando los videos, las predicaciones, tú te esfuerces más, porque ¿acaso no te has sentido tú como que no has avanzado? Piensas que Dios no tiene nada contigo, de que tú no tienes un propósito en Dios, de que tú has pasado tiempo en el lugar donde estás y no has visto crecimiento. No ejerces un ministerio, no predicas, no cantas, aun cuando sabes o tienes el deseo de hacerlo. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que va referente a eso, pues. Y el tema de hoy, en nuestro programa de hoy, que es Tiempo de Refrigerio, el número 9, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, es: el pecado está en el cuerpo. El pecado está en el cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En nuestro cuerpo. En tu cuerpo, en mi cuerpo, en el cuerpo de todas las personas que buscan a Dios, y los que no buscan a Dios, también ahí está ese pecado. El pecado está en el cuerpo del hombre, en el cuerpo de la humanidad. La Biblia dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre fue el que buscó las perfecciones. A través de la desobediencia de Adán, ese pecado se arraigó al cuerpo humano. Y de generación en generación, aunque los hijos de Dios, los hombres de Dios, las mujeres de Dios quisieron hacer obras buenas para Dios, siempre terminaron fallando. La Biblia dice, pues, que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. ¿Por qué? Porque estamos batallando con este enemigo que no solamente es Satanás, sino es el pecado mismo arraigado en nuestro cuerpo. Amén. Entonces el pecado está en el cuerpo. Vamos a ir al libro de Romanos. Libro de Romanos, en el capítulo 7. Romanos capítulo 7, y vamos a irnos al versículo 14. Amén. Romanos capítulo 7, versículo 14 hasta el 25. La gloria sea para Dios. El pecado está ligado a nuestro cuerpo, y este solo puede ser sujetada mientras estamos vivos, pero con eso es suficiente para vivir santos para nuestro Dios. ¿Cómo es esto? O sea, que el pecado está en nuestro cuerpo, y solamente mientras estamos vivos puede ser dominado. Podemos dominar este cuerpo, o podemos controlar el pecado que está en el cuerpo. No lo podemos matar de una vez, no lo podemos matar. La única manera es que nosotros podemos sujetarlo hasta el día que nosotros nos vayamos con el Señor,
y nosotros ya tengamos un cuerpo nuevo, donde un cuerpo glorificado como el de Jesucristo, en el cual no va a dominar el pecado ni la muerte. Pero nosotros tenemos que empezar a vivir para poder someter este pecado. No todas las cosas pertenecen o tienen la culpa Satanás. No, el hombre es el que ejecuta la obra. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás hace poner todos los deseos, poner todas las cosas que nuestra carne quiere. Y es nuestra carne la que ejecuta ese pecado. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia dice, y vamos a ir más adelante en eso, pero vamos a leer primero el libro de Romanos, el capítulo 7, versículo 14 al 25. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús de la siguiente manera. Vamos a leer. Dice, porque sabemos que la ley, que es la ley, la palabra de Dios, todo lo que estableció Dios. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí está Pablo hablándonos. Bueno, personalmente, Pablo hablaba de él en lo personal. Y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Esto es lo que yo hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, nuestro cuerpo, en nuestra carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, dentro de mí, en nuestro espíritu está el querer hacer lo bueno, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ¿qué es el hombre interior? El espíritu. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, mis ojos, mis oídos, todo mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en mi cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ok. Yo creo que todos hemos pasado o todos estamos viviendo en este tiempo todo el deseo de nuestra carne o el pecado de nuestra carne, día tras día. Aquí ninguno le ha salido alas todavía, aquí ninguno le ha salido oriolas, aquí ninguno se ha vuelto ángel aquí en esta tierra. No, todos, incluyéndome, batallamos con el pecado de nuestra carne. El pecado de nuestra carne que dice Pablo, el hombre, bueno, uno de los apóstoles, de los discípulos de Jesucristo, uno de los predicadores de ese tiempo que fue usado por Dios. Él vivió en este sentimiento o en este problema de poder resolver la culpabilidad que había en él, de querer poder conseguir la fórmula para poder dominar el pecado que había en su carne. Dice que vivía dentro de él, que dice que el pecado, he encontrado que el mal está en mí, que el pecado estaba arraigado a nuestro cuerpo. ¿Por qué nosotros vemos en la Biblia, dice la Biblia que cuando Jesús nació de una mujer pura, una mujer virgen, inspirada,
nació Jesús bajo la inseminación espiritual del Espíritu en el cuerpo virgen de una mujer. ¿Por qué? Porque aun cuando el hombre y la mujer se casan, aun cuando están dentro del camino de Dios, cuando la persona se une para procrear hijos, esos hijos nacen en pecado. Y los hijos de esos hijos nacen en pecado. No es que yo soy santo, yo soy evangélico, yo soy cristiano, mi mujer también, y los hijos van a nacer santos. No, nacen en pecado. Nacen en pecado. Pero Jesucristo no nació en ese pecado. Pero aunque no nació en ese pecado y aunque el mal no estaba en él, Satanás sabía que el cuerpo que él tenía podía ser sometido al pecado. Por eso vienen las tentaciones también. Aunque Jesús no traía ese pecado en su cuerpo, en su carne, Satanás sabía que su carne, la carne que él tenía, era débil. ¿A qué? A las tentaciones de este mundo. Por eso buscó una y otra manera para tentar a Jesús. Pero Jesús estaba ligado en el espíritu a su Padre. Y mediante esa comunión, mediante esa inspiración, mediante esa conexión que tenía él con su Padre en el Espíritu, pudo vencer a Satanás, amén. Pudo vencer esos deseos de la carne. Entonces, nacimos en pecado, ahí lo dice David, en el Salmo 51, en el verso 5. Vamos a ir a leerlo. Unos lo conocen, otros no, pero vamos a ir a la palabra, amén. Salmos capítulo 51. Vamos a leer el versículo 5. Amén. Dice así: He aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde el día que nosotros nacemos pecadores por naturaleza. Usted ve a los niños pequeños, no saben ni siquiera el bien ni el mal, y ya están haciendo cosas malas. Ya están sacando la lengua, ya están pegándole al otro porque no le dio algo, y ya están ahí, y esas cosas quizás causan al momento risa lo que hace el niño, pero lo que está haciendo es mal. ¿Por qué? Porque en su naturaleza, en su cuerpo, nace el pecado. Nacieron pecadores y ese pecado está arraigado al cuerpo del hombre. Por eso es que hay un deseo en nuestras vidas, como hombres y mujeres de Dios, cuando nosotros queremos hacer cosas para Dios y muchas veces no las ejecutamos, muchas veces no las hacemos. ¿Por qué? Porque hay algo que nos quiere dominar, hay algo que realmente está batallando con nosotros y no es el que está enfrente de nosotros ni el que está atrás. Somos nosotros mismos. Hay una batalla entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo físico. Y eso es lo que nos hace a nosotros estar lejos de Dios. Y la única manera de poder vencer esos deseos, de poder vencer ese pecado que está en nosotros, es estando en Dios, es buscando de Dios. Por eso Dios en este tiempo nos está incitando en eso. Hay predicaciones que hay que hablarlas, sí, hay cosas que hay que decirlas, sí, pero para poder discipular a un hombre, a una mujer de Dios, para poder discipular a la gente dentro de las iglesias, para que no hagan lo malo y después nosotros ir a criticar o irlo a juzgar por lo que hicieron, nosotros tenemos que enseñarles, ustedes como los que son pastores, los que son ministros, tienen que enseñarle cómo poder batallar contra los deseos de la carne. Porque cuando entiendan eso, cuando aprendamos a hacer eso, entonces nuestra vida en el cristianismo va a ser muchísimo más fácil. Va a ser muchísimo más fácil. Ya nosotros podemos estar en días tranquilos porque sabemos que eso está allí subyugado, eso está allí sometido por medio del Espíritu de Dios. Porque nacimos en ese pecado. Si no le ha ocurrido a usted que quiere hacer algo para Dios y muchas veces no lo hace. Se planean hacer algo, pero
al momento lo quiere con ganas porque es ese espíritu, el hombre interior que está en nosotros, el espíritu de Dios que quiere hacer lo bueno, quiero predicar, quiero hacer esto, quiero cantar, quiero ir muchas emociones, quiero hacer una campaña, quiero hacer esto, muchas cosas. Y al momento con deseo lo quiere y realmente es así, no es algo falso, es un deseo que tiene el hombre por buscar de Dios. Pero muchas veces esos son simplemente planes fracasados, no se ejecutan, llegan hasta un cierto límite y no se ejecutan. ¿Por qué? Porque el pecado que está dentro de nosotros nos domina. Queremos leer la palabra, pero cuando tenemos ese deseo de leerlo, ya viene nuestra carne y le da sueño al hombre. ¿Sí o no? Porque la Biblia dice que esta carne está ligada al pecado. Nuestros miembros están ligados al pecado. Él no quiere nada con Dios. Nuestro cuerpo no quiere nada con Dios. El espíritu quiere. Como decía Jesús, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Pero por qué decía que la carne es débil? Porque la carne siempre, dice allí en Eclesiastés, que nunca se cansa el ojo de ver, los oídos de oír, nunca se cansan de eso. El cuerpo nunca se va a cansar de las cosas materiales, de las cosas humanas, de las cosas que lo llenan al pecado, pero las cosas espirituales, ahí le cae el bajón. Ahí siempre hay obstrucción. Me duele la barriga, me duele esto, estoy cansado, ya no puedo hacer esto. No, mejor otro día, mejor los cambiamos. Y fácil se desligan del propósito de Dios. Y nuestro espíritu se queda ahí con el deseo. Ay, qué bueno, yo quiero hacer esto. Se queda ahí con el ánimo, con las ganas. Pero nuestro cuerpo viene y domina nuestro espíritu. Y ya les vamos a hablar por qué pasa eso. Entonces, ¿por qué la carne quiere ser alimentada, pero el espíritu está siempre dispuesto? Satanás siempre nos quiere hacer ver a nosotros la debilidad de la carne. Satanás siempre nos va a poner a nosotros que nosotros siempre nos excusemos y le demos y digamos, bueno, la carne es débil. Que nosotros le demos esa autoridad a la carne y digamos, no, tú sabes que la carne es débil, la carne es débil, la carne es débil. Y Satanás mete el chi en nuestra mente en decir la carne es débil. Y cuando pecamos, cuando fallamos, lo primero que le hacemos es echar la culpa a la carne. Porque Satanás puso eso, no, yo puedo pecar, yo puedo fallar, porque yo soy humano. Tú sabes que yo soy humano, yo voy a fallar. Sí, el ser humano va a fallar, pero no cuando Satanás está allí manipulando nuestra mente y diciendo, mira, ¿sabes qué? Tú eres un ser humano y tú eres débil y tú puedes hacer esto y tú vas a hacer esto. Y dice que la carne es débil y tienes que decir y excusarte en lo que tú haces. Mal para Dios. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo. Versículo 26. Días atrás, semanas pasadas, cuando hablamos del espíritu, hablamos de que Satanás puede usar hasta la misma palabra para sacarte del propósito de Dios. Para sacarnos del propósito de Dios, Satanás puede usar la palabra para poder confundirte o para querer confundirte y sacarte del propósito de Dios. Eso lo hace Satanás. Y por eso si nosotros no estamos en Dios, no estamos en el Espíritu, no podemos percibir lo espiritual, entonces nosotros podemos ser engañados por esa misma palabra. Pero fíjate lo que dice aquí. Mateo capítulo 26. En el versículo 41. Dice, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu, el hombre interior, el espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu siempre va a estar dispuesto. Pero la carne es débil. Ahora, si la carne es débil, entonces se puede dominar. Pero entonces esta debilidad de la carne produce una fuerza en ella para querer someter la carne. Entonces, si la carne es débil, entonces ¿por qué nosotros no la podemos dominar?
Es débil porque ella quiere ser alimentada, como le decía al principio, de todas las cosas físicas, de todas las cosas materiales, las cosas seculares. Tú no le das comida al cuerpo por un día y ya te estás muriendo. ¿Sí o no? No le das agua y si tiene sed, rápido anda y quiere buscar agua para beber. Porque nuestra carne en sí, esa debilidad que muestra ella, esa debilidad que muestra la carne, cuando nosotros le damos lo que ella quiere, la hace fuerte. Entonces ella es débil porque ella está necesitando, ella lo que quiere es ser alimentada, ella quiere ser alimentada de todas aquellas cosas que no van con lo espiritual. Ella es física. Como les decía, ella necesita agua, ella necesita comida, ella necesita dormir, ella necesita, es como un bebecito, como un bebé, como un niñito que quiere ser complacido en todo. Pero cuando el ser humano llega a Dios, cuando el hombre de Dios, cuando la mujer llega a Jesucristo, ya nosotros no podemos ser dominados por eso. Y no podemos ser que todo lo que nos pida, lo que pida le demos. ¿Por qué? Porque si alimentamos mucho más el deseo de la carne, el pecado que está en la carne, entonces vamos aplastando la disponibilidad del Espíritu. Porque ¿qué fue lo que dijo Jesús? Velen y oren. O sea, quiere decir busquen comunión con Dios. Alimenten ese espíritu, ese deseo que tiene el espíritu en el momento que lo pida. Cuando nosotros queramos hacer algo para Dios, tenemos que hacerlo en el momento. No tenemos que dar ocasión a la carne para que ella, si le damos tiempo a que ella reflexione, ella va a decir, no, mejor mañana. No, desde el primer momento no hay que dejarla pensar, porque si ella empieza a pensar, entonces va a trozar los planes de Dios en nuestra vida, va a trozar los deseos que nosotros queremos hacer para Dios. Amén. Entonces él dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero Satanás nos quiere poner en nuestra mente siempre la debilidad de la carne, pero no quiere que nosotros pensemos en la disponibilidad del espíritu. Porque ¿qué es lo primero? ¿La carne o el espíritu? El espíritu es primero. El espíritu siempre va a estar de primero, porque esa es la esencia del hombre. La esencia del hombre no está en la carne, no está en el cuerpo. El cuerpo es simplemente una carátula, algo, un forro. El forro del hombre, pero la esencia del hombre está en su espíritu. Tú eres un espíritu, yo soy un espíritu. Dentro de un cuerpo físico. Somos un espíritu dentro de ese cuerpo físico. Y ese espíritu nos lo dio Dios. Y ese espíritu siempre va a estar dispuesto a servirle a Dios. Él siempre va a estar dispuesto. Hay gente que se acerca a la iglesia. Hay gente que escucha las campañas desde lejos. Hay gente que le llama la atención las cosas de Dios. Pero es ese espíritu que se está llenando de lo de Dios, que quiere lo de Dios. Pero la carne dice, empieza ella a pensar, te vas a meter a cristiano, vas a dejar de fumar, vas a dejar de beber, vas a dejar de salir con la mujer, vas a dejar de ganar dinero en esto, vas a dejar de trabajar los domingos, vas a dejar de hacer tantas cosas. Entonces, cuando ella piensa, entonces ya el espíritu ya queda aplastado, porque el hombre le presta atención a la carne y le da cavidad a que la carne tenga fortaleza en él. Entonces, aunque el espíritu quiera algo con Dios, la carne lo va a dominar, porque allí está el pecado. Entonces Pablo decía, mira, ¿sabes qué? Yo he encontrado esto, que en mis miembros, en mi cuerpo, no habita el bien. Yo quiero hacer lo bueno, pero realmente lo que yo quiero hacer bueno no lo hago, sino que termino haciendo siempre lo que no quiero hacer. Y quizás suena como excusa, porque él dice, vamos a leerlo de nuevo, Romanos capítulo 7. De manera, en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Suena como una excusa, ¿no?
en decir, no, yo fallé, pero fue mi cuerpo. No, pero realmente hay una batalla ahí en ese cuerpo, hay una batalla, hay un pecado que quiere salir, hay un pecado que quiere ejecutarse. Hay algo que está allí. Y él dice, bueno, lo que yo quiero hacer, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que es el pecado que está dentro de mí. El pecado que está en mí, que está en mi carne, el mal que está en mi carne, ese es el que hace lo malo. Porque el querer hacer lo bueno está dentro de mí. El querer hacer lo correcto está dentro de mí, pero no puedo hacer esto. No puedo controlarlo. Y dice, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿No te has sentido así? Muchas veces yo me he sentido así de esa manera porque uno quiere hacer cosas para Dios y realmente no le sale. Uno termina haciendo lo contrario. Y termina dándole cavidad a la carne y termina dándole cavidad al pecado, termina dándole cavidad a las cosas que realmente nosotros no quisimos hacer desde el principio. Porque salimos con un pensamiento bueno, salimos con una intención de hacer lo bueno, pero no terminamos haciéndolo. Pero a pesar de todas estas cosas, a pesar de la vivencia que tuvo Pablo como ministro de Dios y sintió esto en su carne, en su cuerpo, él no se quedó hasta allí. Él dijo, no. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que hay una solución. Siempre Dios nos da una solución para que nosotros seamos victoriosos en Él. Para que nosotros podamos salir en victoria de todas las artimañas de Satanás. Siempre Dios nos da una salida. Porque Dios es experto en eso. No hay problema que no tenga solución. En Cristo todo se puede, como dice allí Filipenses capítulo 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tú puedes en Cristo. Si tú estás en Cristo, tú puedes hacerlo todo para Dios. Todo lo que tú quieres hacer para Dios lo puedes. Pero necesitamos estar en Él. Yo puedo hacer lo que yo quiero hacer para Dios, pero necesito estar cementado, sembrado en Él. Para que entonces el espíritu que se une a Dios, este espíritu, el deseo que está en nuestro espíritu de servirle a Dios, cuando se une con Dios, entonces se ejecuta lo que nosotros queremos hacer para Él. La carne quiere ser alimentada. Nuestro Señor Jesucristo vino para revelarnos la manera de someter el cuerpo del pecado. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, allí un capítulo más abajo, o versículos más abajo de lo que estamos leyendo. Y fíjate el título de esto. Todo va ligado a lo espiritual. Todo va ligado a lo espiritual. Porque ahí lo dice ahí en Efesios capítulo 6, versículo 12, ¿verdad? Que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. ¿Por qué? Entonces, bueno, hermano, pero me acaba de decir que el pecado está en la carne, pero ahora no tenemos lucha contra la carne. Sí tenemos la lucha contra la carne. Porque es esta carne la que quiere atacar Satanás. Satanás no ataca al espíritu. No, él no puede atacar al espíritu, porque en el espíritu no hay pecado. El pecado está en la carne y Satanás quiere hacer que nuestro cuerpo peque. Y cuando nosotros cometemos el pecado con el cuerpo, entonces nuestro espíritu se contamina. Él quiso atacar a Jesús, no lo espiritual. Jesús tenía 40 días de haber ayunado. Tenía el suficiente poder y el respaldo de Dios para orar y echar fuera a Satanás. Pero Satanás no pudo atacar ese espíritu. Él quería atacar era la carne, la debilidad de Jesús en ese momento. Nos damos cuenta de eso, amén. Entonces, vamos a Romanos y fíjate el título, dice viviendo en el espíritu. También lo escribe Pablo. Entonces, él habla en el encabezado allí en el título de Romanos, de lo que leímos, dice el pecado que mora en mí, el pecado de la carne. Y él dedujo a través de la comunión con el Espíritu que la única manera de poder someter a la carne, el pecado que está en la carne, es a través de la comunión con el Espíritu de Dios. Por eso dice viviendo en el Espíritu. Vamos a leerlo. Dice Romanos capítulo 8, vamos al versículo 1 hasta el 3. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado
y de la muerte. Pero lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, no es que tenía el carne de pecado, sino en semejanza de una carne de pecado, como lo explicaba al principio. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la misma carne. ¿Cómo la condenó? Allí te quedas. Allí te quedas. No vas a salir de allí. Lo que hizo Jesús fue subyugar de que esa carne no cayera en el pecado. Y él dice que sometió eso. Y a causa del pecado lo condenó al pecado en la misma carne. Ahí te vas a quedar. Y Jesucristo allí en esa carne nos enseñó y nos reveló el secreto de que nosotros podíamos vivir rectamente, de que nosotros podíamos sobrepasar los deseos de la carne, de que nosotros podíamos vivir espirituales, de que nosotros podíamos someter esa carne bajo la comunión con el Espíritu de Dios. Por eso dice la Biblia que Él murió allí en la cruz. Y en su cuerpo dice que Él cargó el pecado de la humanidad. En pocas palabras, lo que Él estaba diciendo, mira, lo que no se podía hacer en el principio, porque yo no había llegado, lo que no se podía hacer con los sacrificios de los animales, lo que no se podía hacer con todas las cosas que los hombres hacían para tratar de no hacer lo malo, lo hice yo. Y la misma carne que me iba a hacer ocasión a mí de caer en pecado, esa misma carne ahora está sometida. ¿En qué? En Cristo Jesús. Ahora Jesús condenó esa carne, sometió esa carne, venció el pecado que estaba allí y le dijo a la humanidad, ¿sabes qué? Yo viví en carne como tú. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y como las nuestras. Pero él oró para que no lloviera y no llovió. Y él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque él estaba sometiendo a la carne. Él no podía hacer las cosas que hacía si no estaba sometido en Dios. Y cuando tú te sometes a Dios, cuando yo me someto a Dios, cuando nuestra carne está sometida a Dios, entonces nosotros podemos hacer cosas grandes en Dios. Pero Satanás no quiere eso. Pero Jesús dijo, sí se puede. Yo lo hice. Sí, pero Jesucristo era hija de Dios. Pero dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Entonces sí se puede. Sí se puede, pero nosotros tenemos que ser inteligentes para quitarnos el pensamiento que Satanás ha creado en la humanidad y usando la misma palabra para decirte, no, la carne es débil, tú puedes fallar. Yo puedo fallar porque yo soy un ser humano y yo puedo fallar. No, puede fallar. Yo puedo fallar, pero no debo fallar. Tú puedes fallar, pero no debes fallar. Eso es lo que nos está diciendo Jesús a través de esta palabra. Tú puedes ser humano, tú puedes ser el más pecador del mundo, tú puedes tener el deseo más pecador del mundo, pero no quiere decir que tú le vayas a hacer caso a la debilidad de tu carne, sino que tienes que estar siempre ligado a la disposición o la disponibilidad del Espíritu Santo en ti. Amén. En nosotros. En nuestras oraciones, esto es lo que debemos hacer nosotros. Antes de pedir dinero, antes de pedir solventar algunas necesidades, nosotros tenemos que pedirle a Dios que limpie nuestra vida, que arranque de nosotros, como escucharon a la música al principio, que arranque de raíz lo que no le pertenece. David hacía esto. Vamos a ir al Salmo 51, lo leímos hace rato, y él hablaba de esto porque él sabía también que él había sido nacido en el pecado. Pero que él no quería vivir en eso, en su deseo era servirle a Dios desde el principio. Pero también vivía bajo estos designios, bajo estos deseos carnales que estaban dentro de su cuerpo. Por eso falló. Pero él no quería vivir más en esto. Él decía, yo no puedo vivir, porque nosotros tenemos que llegar a un punto donde nosotros tenemos que decir, basta ya. Como decía Pablo, mira, es una circunstancia, hasta ya el tiempo pasado. Para vivir como vivían los gentiles, no basta ya, tiene que llegar un límite en el que nosotros digamos hasta aquí hago esto, hasta aquí hago aquello. Vamos allí, Salmos capítulo 55, versículo 1 al 11.
La gloria sea para Dios. Dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Le suplicaba David. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, porque a causa de la voz de mi enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón, estamos leyendo, ese es otro, pero vamos ahí al 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para poder conseguir la espiritualidad, para poder conseguir la llenura del Espíritu en nosotros, para poder conseguir que nuestra carne sea sometida, es la humillación. Nosotros tenemos que reconocer, no tenemos que darnos tanto de santo y decir no necesito arrepentirme de nada porque hemos fallado a Dios. Y le fallamos a Dios constantemente. Pero debe llegar un punto en que nosotros tenemos que decidir qué es lo que nosotros tenemos que hacer o qué es lo que nosotros queremos hacer para Dios. Por eso vamos a seguir leyendo. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. David decía, he entendido que todas las cosas que están aconteciendo, que pasaron, fue porque el pecado está en mí. Pero yo no quiero que este pecado me siga controlando, que mi carne me siga controlando. Yo no quiero esto. Lávame, límpiame, purifícame más de mi maldad. Lávame. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír con gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Bórralas, Señor. Quítalas, Padre. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pedirle a Dios que quite eso. Cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios, estamos reconociendo que somos pecadores, que estamos un cuerpo de carne, pero no queremos esto. Tenemos que renunciar a eso. Y cuando nosotros alimentamos el Espíritu a través de esta oración, entonces Dios, bueno, Dios me está diciendo, mi hijo me está diciendo que lo limpie, bueno, lo voy a limpiar. Mi hijo está diciendo que arranque esto de él, lo voy a arrancar. Porque ese deseo está ejecutando, el deseo de nuestro corazón, de nuestro espíritu, está saliendo en petición, en clamor. Hazme oír con gozo y alegría, dice el 9, escóndeme tu rostro de mis pecados y borras mis rebeliones. Crea en mí, dice, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cámbiame por completo. Porque yo quiero vivir en el Espíritu, yo quiero vivir para ti, yo quiero adorarte, yo no quiero tener nada que ver con la carne de pecado, yo no quiero tener nada que ver con el mundo, yo quiero estar siempre delante de ti. Y no me eches de delante de ti, el 11, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo es quitado, se lo decía la semana pasada, como lo dice allí en Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contriste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para día de la redención. Entonces David dice, lávame de mi maldad, límpiame, purifícame, pero deja el Espíritu Santo dentro de mí. Mantén el Espíritu Santo en mí, no lo quites de mí. Porque mientras el Espíritu Santo esté allí, va a fortalecer a mi espíritu.
Y mientras mi espíritu esté fortalecido, entonces va a ser difícil que mi carne ceda. ¿Amén o no amén? Por eso Jesús decía, mira, ¿sabes qué? Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Tengo hambre, pero no voy a permitir que mi carne ceda ante ti. En el momento que yo vaya a comer, voy a comer, pero no voy a permitir que mi carne ceda ante ti. Así que apártate. Y entonces quiso Satanás darle ahí el deseo de los ojos y le dijo, mira Jesús, te voy a dar todos los reinos del mundo, míralo, la gloria de ellos. Eso es lo que quiere la carne, sí. Pero escrito está, mira, no tentarás al Señor tu Dios. Vas a adorarlo a Él, solamente a Él. Y tuvo a través de la conexión con el Espíritu la respuesta para poder apartar a Satanás de su lado. Por eso David dice, no quites tu Santo Espíritu de mí, no lo apartes de mí. Porque es el único que me va a ayudar a mí a someter la carne. ¿Y qué decía Pablo? ¿Qué escribió Pablo en el capítulo 8 de Romanos? Viviendo en el Espíritu. Y la única manera de poder someter los deseos de la carne es viviendo en el Espíritu. Si nos ocupamos más en las cosas de Dios, podremos vencer esta carne de pecado, porque es con el Espíritu de Dios que puede ser sometida a obediencia y a santidad nuestra carne. Romanos capítulo 8, versículo 6. Capítulo 8, versículo 6 al 13, pero le voy a buscar algo aquí rápido. Ok. El concepto de ocupar o ocuparse, dice que el ocuparse es tener alguien o algo determinado, una cosa en función o cometido. Como ejemplo, se ocupaba fundamentalmente de mantener la integridad y jurídica en el reino o en cualquier otra cosa. Vámonos, cuando nosotros estamos haciendo algo, queremos ocuparnos en algo, pero viene alguien a molestarnos o nos llama y nosotros estamos haciendo otra cosa. ¿Qué es lo que le decimos? Mira, ¿sabes qué? Llámame después porque estoy ocupado. Mira, ¿sabes qué? Ven otro día porque estoy ocupado. Mira, no me moleste porque estoy ocupado. Porque cuando tú te ocupas en algo, tú no quieres que nada te distraiga. O sea, cuando estás ocupado estás concentrado en eso, tienes un cometido, tienes de decir, bueno, voy a leer esto y no me va a interrumpir nada, aunque suene el celular, aunque me llame mi mamá, mi papá, aunque me llame el mismo pastor. Si yo me propuse hacer algo, yo tengo que terminarlo. Dije que voy a leer el versículo tal, el capítulo tal completo, y te ocupas en esto, me voy a ocupar en eso. Y cuando te ocupas en eso, no debes permitir que nada te distraiga. Tú tienes el acometido o el objetivo es terminar eso. Te ocupas en esto y no te quitas de ahí hasta que lo haces, hasta que lo terminas. Y eso es lo que te va a ayudar a ti a tomar un carácter, lo que te va a ayudar a controlar eso cuando ayunamos. ¿Sí o no? Nosotros tenemos, bueno, Señor, sabes que hoy voy a ayunar hasta las 12 del mediodía y a las 10:30 ya está la tripa ahí. Aunque sea un pedacito de pan. ¿Sí o no? Aunque sea un traguito de agua, aunque sea, está allí. Pero tú tienes que ocuparte porque dice allí, vamos a leer los Romanos capítulo 8, versículo 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se someten o no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué? Porque nació en pecado. Siempre va a querer pecar la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros o ustedes no viven según la carne, sino que viven según el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él.
pero si Cristo está con nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Dice, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo se mantiene allí muerto. No sale, no revive. Más a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Está diciendo, si tú estás en Cristo, si el espíritu está allí en ti, entonces tu espíritu se fortalece y la carne va a estar siempre allí como muerta. Va a estar muerta. Y el espíritu vive a causa de la justicia, empieza a cobrar esa vida que debería tener. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros o en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el espíritu hacemos morir la obra de la carne, viviremos. Es a través del espíritu, dice, para que vivamos. Mas si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. O sea, ¿cómo podemos matar ese deseo? A través del espíritu. Porque es a través del espíritu que podemos hacer morir las obras de la carne. Amén. Si nos ocupamos más de las cosas de Dios, entonces tenemos que buscar cosas en las cuales nosotros nos ocupemos. Yo principalmente. Usted también que me escucha. Hay cosas que no nos permiten acercarnos a Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que tratar de disipar un poco, de alejar un poco de nosotros. No quiere decir que sea malo, no. Sino que no nos permite ocuparnos. Porque hay cosas que nosotros hacemos que no son espirituales, sino que son carnales. Porque en eso yo me estoy ocupando. Y aunque no sea pecado, se puede convertir en pecado. ¿Por qué? Porque mientras nos ocupamos de la carne, entonces la carne empieza ya a vivir, ya no el espíritu, sino que la carne empieza a cobrar vida y tomar fuerza. Porque te estás ocupando, nos estamos ocupando más en esas cosas de la carne. Pero dice, si entonces nos ocupamos en el espíritu va a cobrar vida. Somos carnales, estamos en este mundo, pero no vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Estamos en la carne, pero no significa que es nuestra carne la que tiene que dominar. Amén o no amén. Porque es el espíritu que tiene que estar allí subyugando la carne para que pueda sobrevivir, para que él pueda tomar aliento, para que él pueda cobrar fuerza. Y entonces nuestra carne, como dice allí, se mantenga muerta, se mantenga allí sepultada. Entonces debemos buscar cosas. ¿Cuál es la idea? Entonces vamos a buscar a partir de este momento. Bueno, hermano, sí es así. Sí estoy viviendo de esta manera. Mira, sí hay cosas que me he ocupado, hay cosas que quiero hacer para Dios, pero no puedo. Bueno, vamos a tomar este estudio, vamos a tomar esta predicación y vamos a apuntar en un cuaderno. Cosas que tenemos que hacer para Dios. ¿Qué? Ocuparnos en Dios. Bueno, yo me comprometo a que tengo que hacer esto para Dios, esto. Bueno, ocúpate en eso. Yo quiero que mi espíritu se vivifique. Bueno, ocúpate más en las cosas espirituales que en las cosas del mundo. Y te aseguro que si nos ocupamos más, el 60, el 70, el 80%, muchísimo más en las cosas de Dios, nos ocupamos en las cosas de Dios, mira, nuestra carne va a estar ahí por ahí muerta, arrastrándose por ahí. Y si comenzamos a vivir en el hábito de hacer cosas para Dios, agradándole en nuestra manera de vivir, el pecado no nos gobernará. Amén. La carne no nos gobernará. Romanos capítulo 6 para terminar. Romanos capítulo 6. El libro de Romanos tiene mucha enseñanza, muchísima, hermano, muchísima. Es muy bueno el libro de Romanos. Nos enseña muchísimas cosas. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14 dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, otra vez dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, versículo 12, no reine pues
el pecado en su cuerpo mortal. ¿Dónde está el pecado? En el cuerpo. Pero eso no significa que ella es la que tenga que reinar. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus deseos o concupiscencia. ¿Sí? Porque ella quiere siempre eso. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, nuestro cuerpo completo, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Había muchas cosas que nos pedían hacer, pero si vas leyendo el libro de Romanos vas a entender un poco lo que habla acerca de la ley y acerca del tiempo de la gracia. Porque dice que el pecado tomaba ocasión por todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque la Biblia, los mandamientos decían, bueno, no vas a matar. Y el diablo, no vas a matar. Voy a tomar esa palabra, voy a tomar ese mandamiento y lo voy a transformar. ¿Y qué voy a hacer? Te voy a poner en tu cuerpo mortal el deseo de querer matar. A eso significa. Bueno, no tienes que robar. Bueno, pero a través de esa carne que tú tienes de pecado, yo voy a buscar cosas para que esa carne robe. Entonces dice que ahora estamos en el tiempo de la gracia. O sea, quiere decir que antes no se podía dominar, porque no estaba el Espíritu Santo de Dios permanente en la tierra. Pero ahora a través de Jesucristo, entonces el Espíritu mora en nosotros. Y dice, por eso no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el pecado no se enseñoreará más de ustedes. Porque no estamos ya bajo la ley. Antes el pecado reinaba, la muerte reinaba. Pero después de Jesucristo, ahora Jesucristo es el que reina. Amén o no amén. Ahora es el Espíritu el que sobrepasa todo entendimiento. Ahora es Él que está por encima. Dice que Dios lo puso a lo sumo de lo sumo, a lo más alto. ¿Para qué? Para que a través de Él se doble toda la rodilla. Y Él fue el que nos enseñó que este cuerpo físico y los deseos que están en ese cuerpo, el pecado que está en ese cuerpo, se puede subyugar. Se puede vencer. Se puede allí someter a Dios, a la voluntad de Dios. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora debes estar contento tú, debo estar contento yo, que sí hay una manera, porque Pablo lo consiguió a través de ese entendimiento, de ese deseo de querer someter su carne, lo consiguió y dijo, esta es la solución, vivir en el Espíritu. Y ahora nosotros tenemos ese regalo de poder saber que sí se puede, de que sí puede triunfar, de que sí puedes conseguir eso que estás buscando en Dios, de que sí puedes llevar tu ministerio a lo alto, de que sí puedes ser un buen cantante para Dios, de que sí puedes ser un buen predicador, que ya no puedes estar sometido todo el tiempo allí al pecado, y te levantas y te caes. No. Es tiempo de que ahora nosotros pongamos en cuenta, pongamos en obra todo lo que hemos escuchado. Y nos ocupemos en las cosas de Dios. Y empecemos a buscar cosas, a hacer obras para Dios. Empezar a escuchar las predicaciones, empezar a escuchar canciones cristianas. Cuando estemos allí, empecemos a hacer cosas para Dios. Y entonces nuestra carne va a estar sometida. Y ahora Satanás va a estar por allí llorandito, porque ahora fue descubierto, porque todas las cosas son descubiertas en Dios. Amén. Y por eso les decía que Jesucristo nos vino a revelar el secreto para nosotros poder dominar esta carne. Él dijo, bueno, el hombre se justifica por la debilidad de la carne, pero yo le voy a dar otra cosa. Y le voy a decir que el Espíritu siempre va a estar dispuesto y nosotros tenemos que darle cavidad a eso en nosotros. Amén. Entonces, pues, mis amados, yo creo que Dios nos ha hablado. Sé que ahora tenemos herramientas para poder vencer el cuerpo del pecado o el pecado que está en el cuerpo.
Ahora nosotros podemos ser victoriosos en Dios. Ahora nosotros podemos ser guerreros y guerreras en Dios. Ahora nosotros vamos a poder crecer en Dios. Ahora nosotros no vamos a estar allí como cola, sino que vamos a estar como cabeza. Vamos a sobrepasar las artimañas de Satanás y vamos a pasar por encima de él. Vamos a pasar por encima del pecado, por encima de los deseos y vamos a ser victoriosos en Dios. Amén. Entonces, mis amados, gracias nuevamente por escuchar este mensaje. La gloria sea para Dios. Nosotros somos instrumentos del Señor. Es Dios que merece la gloria, es Dios que merece la honra, es Dios que nos ama y por eso nos habla. Y es tiempo de que nos encomendemos a Dios, nos pongamos en la mano de nuestro Señor Jesucristo y le pidamos en nuestras oraciones que Él limpie nuestro corazón, que Él limpie nuestra alma, que Él limpie, que purifique nuestro espíritu, que Él ponga un corazón recto delante de nosotros y nosotros empezar a ocuparnos en cosas de Dios. Amén. Ya no estés, ya no debes estar buscando cosas del mundo, ya no debes estar llenándote de cosas del mundo. No, empieza a llenarte de Dios para que esa carne pueda ser sometida hacia Dios. Mi amado, lo esperamos si Dios nos lo permite. El día viernes en la predicación de la Iglesia Tabernáculo de Dios, en la predicación de los pastores, el día domingo, si Dios nos lo permite, a las 4 de la tarde, el día martes oración y el día miércoles, si Dios nos lo permite, nuevamente estaremos aquí presentando el programa Tiempo de Refrigerio. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. Que pasen una excelente noche. Dios les bendiga.